participó el presidente, porque es una gran obra. Porque si se hiciera Majes por el gobierno regional de Arequipa, yo voy a Majes, si soy presidente. Es una obra inmensa y de futuro. Pero además, la Autoridad Autónoma del Agua, que es nacional y depende del Ministerio de Agricultura, tenía que participar para dar pase a la nueva distribución de aguas que se iba a hacer. Y por eso participó el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdoba. Y como está visto en el video de la época, yo dije que participaba como testigo, tratándose de una obra de inmensa envergadura. Esto es lo que toca al proyecto Olmos, sobre el cual también se ha estudiado por parte de esta comisión. Y el tema fundamental, que es el tema de la interoceánica, creo que los señores conocen, yo estoy seguro más que yo, porque lo han analizado muchas veces, corresponde al gobierno del señor Toledo el estudio y la contratación de los tramos 2, 3 y 4 que involucraban a las empresas brasileras. Esto se hizo en junio del año 2004 y la obra comenzó a marchas forzadas para comenzar la obra de alguna manera y comprometer los primeros recursos meses antes de terminar el gobierno del señor Toledo. Nosotros en el gobierno nos limitamos a través de Proinversión, que de acuerdo a su ley tiene su propia responsabilidad y su propia autonomía, nos limitamos a concursar y concesionar los dos tramos que faltaban. Marcona, Abancay, Urcos, que ganó la empresa Graña Montero, y el tramo 5, el primero es el tramo 1, y el tramo 5, que es Juliaca a Zángaro Matarani, que ganó la empresa Hidalgo Hidalgo, ecuatoriana. Sobre ellas nada se ha dicho. Hay una pesquisición sobre los tramos 2, 3 y 4 que fueron suscritos por el señor Toledo. Y aquí está presente quien era presidente del Congreso, cuando en el año 2008 tuvimos que venir al Congreso por lo siguiente. El contrato original por la interoceánica, como bien saben y seguramente han estudiado, que además se hizo en 18 minutos, según parece, para algo hay velocidad y silencio administrativo a veces. En 18 minutos y con informes de abogados que después los niegan, etcétera, pero se hizo, se firmó, se inició. Pero se inició sin expediente técnico. Esto es lo grave. Es decir, es un camino que lleva de nada a ninguna parte, solo referencialmente. ¿Qué cerros corta? ¿Qué acequias desvía? Nada se sabe. La calidad de la piedra que va a romper. Eso es un expediente técnico pormenorizado. Se firmó por 800 millones por poner una cifra. Pudieron poner 300 o 2.000. Lo importante era firmar y ya sabemos ahora por qué querían firmar. Pero llegados al gobierno, obviamente lo primero que había que preguntarse, bueno, ¿y esto cuánto va a costar? Hay que hacer un expediente técnico, todo esto por parte del Ministerio de Transportes, que era entonces la señora Verónica Zavala. Y el expediente técnico continuó haciéndose y cuando terminó dio un valor aproximado mayor. En ese momento tomé la decisión de enviar a las comisiones del Congreso ese expediente técnico para que fueran las comisiones de Economía, de Transportes y Comunicaciones, que estudiaran eso. Y afortunadamente el Congreso, después de estudiar este expediente técnico, aprobó mediante la ley 29.309 el expediente técnico que se había realizado y autorizó que se procediera a continuar el gasto de estos nuevos valores siempre y cuando
la Contraloría, en un término perentorio, hiciera una fiscalización de esos nuevos valores, fiscalización que fue hecha. Éramos conscientes de que enfrentábamos un problema por la premura interesada por la cual se había firmado una inmensa obra con un valor referencial absurdo de 800 millones. Una obra que tiene más de 1.000 kilómetros, 1.009 kilómetros de vía nueva, en selva, gran parte de ella. En ninguna parte del mundo puede costar 800 millones, y más cuando el conjunto de repavimentación y redimensionamiento de otras vías hace 2.510 kilómetros, que es la carretera interoceánica integral. Alguna parte repavimentada, rehecha, pero la mayor parte, inclusive el gran puente de la integración, el puente Billinghurst de 700 metros de luz, todo eso se había puesto como si costara 800 millones. Yo puedo decir que el Ministerio de Transportes, tanto con la señora Zavala como el ministro Cornejo, estoy convencido que han actuado con pulcritud y de acuerdo a la ley, y en ningún caso se exoneró de Contraloría, del Congreso y de sus investigaciones, lo cual es imposible. En ningún caso se exoneró de el OCITRAN y mucho menos de la presencia vigilante del Ministerio de Economía y Finanzas. Reitero que esta interoceánica ha tenido también varias investigaciones del Congreso, varias fiscalizaciones de la Contraloría, una ordenada por el Congreso de la República y una investigación del Ministerio. Y, señora Presidenta, creo que he excedido el tiempo que usted generosamente me dio y estoy dispuesto a responder sobre otros temas, sobre los mismos, pero además sobre otros temas que entiendo son de interés de los señores parlamentarios y que atañen a personas, a relaciones, a fotos, a visitas, a viajes. Sobre todo eso he traído los documentos necesarios para responder. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor García. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas. Congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta. Saludo al presidente García y agradezco su presencia en la comisión. Comienzo por señalar la importancia de la obra pública hecha durante el periodo y llamar la atención que en relación con la parte de la obra pública llevada a cabo por empresas brasileñas hoy investigadas por esta comisión y por el Ministerio Público en el marco del caso Lavallato, la segunda administración del presidente García fue la que más proyectos llevó adelante. 27 en realidad, comparado con 12 del gobierno anterior y 23 del gobierno del señor Humala. Y eso incluye la obra emblemática, el tren eléctrico a la que se ha referido el doctor García, en realidad el desarrollo y conclusión de las interoceánicas y otras obras como la planta de tratamiento de Huachipa, Olmos, Alto Piura, etcétera. Es un periodo de gran construcción y de gran participación de las empresas brasileñas en esa obra pública y de una participación especialmente importante de Odebrecht. Según los cálculos que yo he podido hacer, el 70% de las obras llevadas a cabo por empresas brasileñas, solas, consorciadas entre ellas o consorciadas con empresas nacionales, 70% de esa obra fue llevada a cabo por Odebrecht. En segundo lugar, mencionar que esta empresa es hoy día sabido que es la empresa más corrupta en la historia de Brasil, probablemente en la historia republicana del Perú y ciertamente en América Latina, pues el escándalo de corrupción alcanza a 11 países latinoamericanos y un país del África y ha llegado incluso a Estados Unidos y a Suiza, países que han llegado a un acuerdo con Odebrecht por el perjuicio que Odebrecht había ocasionado a estos países al hacer uso del sistema financiero precisamente para el pago de sobornos.
Una empresa corrupta y con una maquinaria muy afiatada para compra de voluntades con el objeto de asegurar concesiones y los beneficios y ventajas en relación con los proyectos que manejaba, así como financiamiento de campañas electorales. Esta misma empresa, durante el gobierno del doctor García, tuvo un acceso preferencial y privilegiado al gobierno que usted presidió. Y esto es un hecho de la realidad. Las visitas, por ejemplo, de Marcelo Odebrecht a Palacio de Gobierno 5, hasta donde se ha podido acreditar, y de la información que yo tengo, las visitas de Jorge Barata, 15, según el propio secretario general de Palacio, el señor Nava, entre estos 5 años. Y interesante porque digo privilegiada porque el mismo señor Nava nos ha confesado que no asistían a Palacio de Gobierno representantes de otras empresas. Es decir, Odebrecht tenía un acceso, como digo, privilegiado y preferencial, probablemente por el peso que tenía, y me refería a eso, en la obra de infraestructura que llevaba a cabo. Junto con las visitas a Palacio, también la comisión ha visto, digamos, el hecho inusual de que el presidente de la República entonces viajara muy asiduamente con el señor Barata, 22 vuelos nacionales y 1 internacional. Y esto corroborado por declaraciones, por ejemplo, de José Dirceu, que ha sido premier de Lula, en el sentido de que usted mismo personalmente era un contacto importante para sus negocios en el país. Entonces, en ese contexto, en la medida en que esta es una comisión dedicada a la investigación de los sobornos de Odebrecht y estas empresas brasileñas en el Perú, tengo que comenzar por preguntarle algo al local, y usted ya ha respondido, pero quisiera que lo pueda hacer frente a la comisión, que es que si usted recibió o no alguna ventaja o beneficio de Odebrecht durante la presidencia de la República en su segunda administración, a través de la presidencia. Señor García. Muchas gracias. Muchas gracias al congresista Costa por la pregunta, porque me permite responder escueta y clarísimamente. Ha pasado un año de delaciones, descubrimientos, transferencias y además de voluntad de los actores, señor Barata, señor Odebrecht, de decir lo que saben a quienes beneficiaron. Y jamás han dicho, ni podrán decir, que tengo algo de beneficio por su parte. Primer tema. Lo que pasa es que entiendo que a mis adversarios políticos no lo cuento como adversario, obviamente, a usted, es un caballero. Pero adversarios a veces tienen una enorme dificultad en aceptar, o les duele aceptar que hay un presidente que no se vende. Hemos visto casos lamentables de presidentes negociando de 35 a 20 millones de dólares, etcétera. Eso realmente no forma parte de la dignidad del gobierno, la dignidad de la autoridad ni de los principios morales. Directamente, ni un centavo, ni una cuenta, ni una transferencia, nada. Ahora, respondo lo que parece, la suposición, es que el señor Barata viajó 15 veces con el presidente de la República y visitó Palacio de Gobierno varias veces. Sí, yo no lo niego, porque no tengo nada que ocultar. Yo he gobernado durante 1825 días en mi segunda administración. Si llegan, acompañado o no, los representantes de una empresa, 15 días de esos 1825, no veo el tema privilegiado. Si usted revisa, pero ese es un trabajo de romanos, ¿no? Revisa la agenda día a día, verá usted presidente de Telefónica, presidente de las empresas eléctricas, de las que instalaban en Chilca y necesitaban ver, no es que el presidente da el permiso, no es que el presidente es el ministro. Ellos necesitan, como se está viendo ahora, tener confianza en quien conduce la nave.
cuando quien conduce la nave trastabilla o se demuestra incapaz de poner orden y terminar el desconcierto, no hay inversión. Nosotros la tuvimos y cuantiosa porque teníamos una decisión de hacer crecer al país y lo que quiere un empresario, le pongo el caso de Air France, no solamente esperé que pidan audiencia a los empresarios. ¿Por qué creció el Perú hasta 9% en un año y 8% en promedio? ¿Por qué? Porque nos tocó la buena suerte, a Chile también, y crecía la mitad, con los mismos valores de mineral. El problema es impulsar el crecimiento, que es lo que ahora no se hace. Yo no me limité a esperar que vengan los presidentes o los gerentes. Yo le escribí a gente que nunca había venido. Escribí una vez 804 cartas cuyas copias están allí. A empresarios diciéndoles cuáles eran las condiciones del Perú. Y a mí, entre otros, no solo uno. Un día pidió audiencia el presidente mundial de Air France. Y yo le dije, ¿y por qué? Y me dijo, yo vengo porque usted me ha enviado esta carta. Y quiero decirle que hemos estudiado, analizado y vamos a poner un vuelo diario al Perú. Que después en el gobierno del señor Humala se suspendiera, ese es problema de él. Pero quiero decirle que yo no oculto que hay que convocar el capital, pero no pedirle bajo la mesa dinero. Eso no lo crea. El acceso entonces no es privilegiado. Permítame, entremos en materia ya que usted lo ha preguntado. Destacar concretamente, se dice que se dieron algunas visitas del señor Barata. Señor Barata, en un momento en que nadie decía son unos ladrones, son unos miserables que han corrompido a Lula. Acuérdese usted la admiración de toda la izquierda. Señor García, permítame, por favor, el congresista Costa ha planteado una pregunta. Yo voy a rogarle que por favor sea concreto en la respuesta de las preguntas, de lo contrario la sesión nos va a tomar muchísimas horas. Entonces yo le pediría que por favor a las preguntas, si hay una necesidad de explicación adicional, con todo gusto, yo estoy segura eso va a poder ser posible. Muy bien. El señor Gino Costa ha hablado de una relación privilegiada. No lo es. Le ruego que vea usted las empresas importantes y básicamente las que tienen que ver con servicios públicos sociales y verá usted que sus gerentes y presidentes venían frecuentemente, pero no para hacer ningún negocio personal. Usted ha mencionado que de mis 1.825 días llegaron 15. Señor García, el congresista Mulder está solicitando una interrupción. Congresista Mulder. Para señalar, Presidenta, que en función de lo que se está señalando en el supuesto caso de privilegios de visita, el congresista Costa se ha basado en un hecho falso, porque en ningún momento el señor Nava, aquí presente, y yo estuve presente en toda la sesión a diferencia de él, ha dicho de que otros empresarios no entraban a Palacio de Gobierno. En ningún momento ha dicho eso. O sea, no hay una situación de privilegios. Si se ponen a ver todos los empresarios que entraron y que fueron publicados, diversas notas de prensa que se hacía de la Secretaría de Prensa, no es verdad que se diga de que solo el señor Barata era el único empresario que ingresaba a Palacio de Gobierno y que Nava hubiese dicho eso. Eso hay que decirlo claramente, sino que demuestre con la transcripción en qué momento el señor Nava ha dicho eso. Bueno. Gracias, congresista Mulder. Congresista Costa. Para precisar, lo que he señalado es que el señor Nava, presidenta, en referencia a otras empresas constructoras brasileñas, señaló no recordar la presencia de ninguno de los máximos directivos o representantes de esas empresas en el Perú. Entonces, el doctor García introduce otro elemento. Yo recibía a líderes empresariales de otros sectores y la comisión tendría que corroborar lo que él está afirmando. Lo que yo digo es que en relación con las empresas constructoras brasileñas y nacionales, la presencia del señor Marcelo Odebrecht y de Jorge Barata en Palacio de Gobierno es inusual porque no había la misma asiduidad con que visitaban Marcelo Odebrecht y Barata Palacio de Gobierno si se compara con las otras empresas. Pero permítame explicarlo, señora presidenta. Esa era la afirmación. Permítame explicarlo. Gracias, congresista Costa. Señor García. Por favor. Voy a ser muy concreto porque esto es muy importante y le agradezco la pregunta. En primer lugar, si usted analiza el
diario La Agenda del presidente, que está publicada, verá usted que empresarios de Votorantim, fabricantes de zinc y la refinería de Cajamarquilla, o Vale do Río 12, para la construcción de la planta de Sechura, que fue un impulso fundamental a Piura, también estuvieron presentes no una, sino varias veces. Es decir, porque eran proyectos de envergadura nacional y lo que querían no tener seguridad, porque esa la da el Parlamento con sus leyes, sino tener seguridad de que mañana el presidente no los nacionaliza, no declara que no podrán entrar sus productos, etcétera. Por eso. Pero en segundo lugar, si las empresas brasileras, yo estaba supongo en el foro de Sao Paulo, si las, no yo, los felicito, porque todos los que fueron ahí tienen graves problemas ahora, gravísimos, y se va a saber en estos días. Si usted se pregunta por qué empresas brasileras, tanto en la época del señor Toledo como después, y en la mía, tenían mayor presencia en las grandes obras, es porque ellos tenían detrás un gobierno, pero no un gobierno de voluntad política, sino el Banco Nacional de Desarrollo. El Banco Nacional de Desarrollo, que viéndolo ahora era no buena voluntad para América Latina, sino el deseo de Brasil de alguna manera ejercer predominancia sobre los países limítrofes. Cuando una empresa, llámese Votorantim o llámese Odebrecht o Camargo Correa, se presenta, viene respaldada por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Y los otros competidores no tienen ese respaldo, entonces ellos tienen mejores condiciones de crédito, mejores condiciones de aporte inicial y por eso ganaban muchos concursos, sin necesidad de ninguna trafa, de ningún arreglo bajo la mesa. Pero en segundo lugar, si dentro de este grupo de empresas brasileras tiene predominancia Odebrecht, lo tiene desde hace mucho tiempo, desde la época de los militares, no se olvide, gobierno militar, y la época del presidente Belaúnde. También se hacía Charcani de Arequipa, etcétera, y después en mi primer gobierno y luego con el presidente Fujimori y posteriormente. Es una empresa que ha ido diversificándose en toda América Latina o interviniendo en toda América Latina como no las otras. Pero quisiera responder muy concretamente. De 1825 días de mi gobierno, el señor Barata aparece en las agendas 15 veces en Palacio de Gobierno. ¿Pero de qué manera? ¿A qué venía el señor Barata, por ejemplo? Estoy seguro, y aparece ahí, cuando se produce el viaje a inaugurar los primeros 40 kilómetros de la carretera y obras fundamentales. Una vez se inauguraron 120 puentes en la carretera interoceánica, era un hecho de verdad nacional, fundamental, no era un puente, eran 120 pequeños puentes. Entonces el señor Barata venía protocolarmente, como le corresponde, y decía, vamos a terminar y entregar estos puentes, queremos hacer una actividad para destacar su trabajo, y van a estar los alcaldes de Catca y Cauri, en el caso de Guañaguaña, etcétera. Bueno, venía para eso, uno. Pero en segundo lugar venía por otras razones. Y tenía las obras, no solo la Interoceánica Norte y la Interoceánica Sur. Yo recuerdo, y es una de las razones de la visita, cuando no avanzaba la Interoceánica Norte, porque yo tenía sobre la mesa, ¿qué está avanzando? ¿Qué colegio emblemático? ¿Por qué se ha demorado? Que es como hay que gobernar para que el país crezca. Y entonces vino el señor Barata a explicarme, hay un cerro que hemos encontrado de una calidad deleznable, detestable, que se llama La Llorona, ese era el término, entre Tarapoto y Pongo de Cainarachi, está La Llorona. Señor García, nuevamente, lo exhorto a que por favor centre sus respuestas en la pregunta. Sí. Yo estoy segura que en el transcurso de las siguientes preguntas vamos a poder ampliar en algunos detalles que seguramente usted quiere incorporar, pero en este momento hay una pregunta. Me parece que la ha respondido, si me permite. Costa, entonces si ya le contestó, si ya tiene por satisfecha la respuesta, sí, entonces si me permite más bien No, pero no he terminado mi respuesta. Entonces, para que... Simplemente, para terminar, permítame decirle
que ese era un caso concreto del cual se derivó, una vez que encontraron, gracias a su ingeniería, respuesta en andenes, que son una obra formidable que invito a todos a ver en La Llorona, entre Pongo de Cainarachi y Tarapoto. Hicimos un viaje porque era una obra realmente de ver, es un atractivo turístico. Pero como esas, digo yo, la visita del señor Barata, por ejemplo, 29 de octubre del año 2006, una reunión, primera vez que entraba a presentar al señor Marcelo Odebrecht, que se había hecho cargo de la presidencia de su empresa. Una obra, tenían la Interoceánica Norte en proyecto Chaglia, en privado, que eso es privado de ellos, y muchas otras obras. Otra reunión del señor Barata solo el 29/10 del año 2006. Una reunión 22 de octubre del año 2007, y aquí comienza la lista de reuniones más importante. De 15, 8 son con estas personas. Señor Jorge Barata, Fernando Zavala, de la empresa Bacus, César Gutiérrez de Petroperú, Javier Manzanares de Telefónica, Fernando Belmont de UNIC. Porque fue en ese momento en que, permítame la presidenta, le propuse a un amigo y empresario, oye, aquí hay algo que se llama solidaridad social, que no es solamente hacer obra social, sino, ¿por qué no construyen el Gran Teatro Nacional? La empresa peruana y extranjera. Y de allí nació la idea de un patronato conformado por estas personas y después por otras 10 empresas que vinieron frecuentemente, 1, a traer la maqueta, 2, a traer los ingenieros que presentaban proyectos alternativos, 3, a traer el proyecto de sonido desarrollado por ellos en Japón, etcétera, etcétera. Y entonces usted tiene que Jorge Barata vino a Palacio de Gobierno el 22 de octubre del 2007 con todas estas personas, el 17 de enero del 2008 con todas estas personas, el 7 de febrero del 2008 con todas estas personas, el 26 de marzo del 2008 igualmente con Fernando Señor García, Belmont, etcétera. permítame, el congresista Jorge Castro Solís.